Para desarrollar el surgimiento de las geometrías euclidianas, primero nos debemos remontar a la creación de la geometría euclidiana. Esta geometría es creada por Euclides, quien vivió alrededor del año 300 a.C. Euclides publica su tratado Elementos y en este tratado pone los fundamentos, el desarrollo lógico y sistemático de la geometría. A su vez, este tratado se compone de 13 libros y, como bien dijimos, Euclides edifica en este tratado la base de la geometría. Y las bases de la geometría serían las definiciones, nociones comunes y por último los postulados. Como bien dijimos, Euclides sienta las bases en el Tratado de los Elementos, en donde las bases dijimos que eran las definiciones. También podríamos llamarla como nociones primitivas. Podemos señalar el punto, la línea, la recta, la superficie, entre otras. Asimismo, al principio fueron 23 definiciones, luego se fueron agregando más hasta llegar a 118. Otra de las bases fueron las nociones básicas, también algunos lo llamaban axiomas. Y algunas nociones básicas fueron, por ejemplo, cosas iguales a una misma cosa son iguales entre sí. Si a cosas iguales se le agregan cosas iguales, las sumas son iguales. Si de cosas iguales se quitan cosas iguales, los restos son iguales. Cosas que se pueden superponer a otra son iguales entre sí. El todo es mayor que las partes. Y luego la última, que sería la base del Tratado de los Elementos, serían los postulados, que son 5. El primero es: desde cualquier punto a cualquier otro se puede trazar una recta, como vemos en el gráfico. Toda recta limitada puede prolongarse indefinidamente en la misma dirección. El tercer axioma es: con cualquier centro y cualquier radio se puede trazar una circunferencia. El cuarto axioma sería: todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Y el quinto axioma, y el famoso: si a una recta al cortar a otras dos forma de un mismo lado ángulos internos menores que dos rectos, esas dos rectas prolongadas indefinidamente se cortan del lado en que están los ángulos menores que dos rectos, como vemos en el gráfico. Vemos que las rectas se prolongan indefinidamente y se cortan en el punto rojo. Fijémonos que el quinto axioma es mucho más complejo que los anteriores, que el primero, segundo y tercero y cuarto. Como bien dijimos, el quinto postulado de Euclides es mucho más complejo que los 4 anteriores. Entonces se puede decir que carece de evidencia intuitiva. Euclides, en el tratado Elementos, trata de no usar este axioma, pero para demostrar la proposición 29 del libro 1 se necesita ese axioma. Podríamos decir que Euclides implícitamente intenta negar este axioma, es decir, que la geometría se independice de este axioma. Por lo tanto, muchos hombres intentaron demostrar este axioma. Por más de 20 siglos se intentó demostrar. A su vez, este axioma también es el llamado postulado de las paralelas. Y bueno, en ese intento de demostración desembocó en formas equivalentes. Podemos nombrar algunas, desde B sub 1 hasta B sub 7, que todas estas serían formas equivalentes. Y vamos a nombrar algunas, por ejemplo la B sub 3, que a su vez se divide en dos formas que generalmente expresan lo mismo. Por ejemplo, la B sub 3 es: si una recta encuentra a una de dos paralelas, se encuentra necesariamente a la otra. Como bien dije, se puede enunciar de dos modos. Vamos a enunciar uno: que por un punto exterior a una recta se puede trazar una y solo una paralela. Generalmente esta equivalencia se usa para expresar el quinto postulado de Euclides. Podríamos establecer otra equivalencia, por ejemplo,
La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a dos rectos. Esta equivalencia fue propuesta por Saccheri, quien a través del cuadrilátero de Saccheri define esta equivalencia. Anteriormente dijimos que hubo formas equivalentes al quinto postulado de Euclides, pero en el siglo XIX se niega este quinto postulado. Es decir, aparecen nuevas geometrías donde este quinto postulado deja de ser válido para estas nuevas geometrías. Entonces se gestan las geometrías euclidianas. Estas geometrías euclidianas fueron gestadas por Gauss, por Lobachevsky y por Bolyai. Pero tenemos que destacar que Gauss no plasma sus resultados por miedo a que estos resultados sean desatinados o irrazonables, y por lo tanto ayuda a Lobachevsky y a Bolyai en estas geometrías. Entonces estos dos autores son quienes plasman estos resultados. También destacamos que Lobachevsky es quien niega este quinto postulado. A las geometrías euclidianas la podemos clasificar de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos la geometría euclidiana hiperbólica, quien la gestó Lobachevsky, Bolyai y Gauss, pero puso el nombre de Lobachevsky porque es quien niega el quinto postulado. Y este quinto postulado se reemplaza por el siguiente, que por un punto exterior a una recta pasan dos paralelas que separan las infinitas rectas no secantes de las infinitas secantes. Es decir, que por un punto exterior a una recta pasa más de una paralela. Fijémonos en el gráfico que por un punto P exterior a esta recta en la parte inferior pasan infinitas paralelas, serían estas tres. Estas tres rectas pasan por el punto P y también son paralelas a la recta inferior. Luego tenemos otra geometría euclidiana llamada elíptica, que también es considerada geometría euclidiana de Riemann. Es decir, la geometría elíptica o esférica es llamada de esta manera. A su vez, tenemos el postulado que reemplaza al quinto postulado de la geometría euclidiana, que es por un punto exterior a una recta no pasa ninguna paralela. O si no, todas las rectas que pasan por un punto exterior a otra cortan a esta misma. Vemos en el gráfico de esta geometría esférica acá porque fijémonos que la superficie es esférica. Y es esférica porque las rectas, fijémonos que son circunferencias máximas. Fijémonos que un punto P exterior a la recta azul pasa a otra recta roja que siempre se va a intersectar con esta azul. Es decir, pueden pasar infinitas rectas rojas que pasan por el punto P que siempre se va a cruzar con esta recta azul. Y a su vez estas rectas son cerradas. Concluyendo con el tema de geometrías euclidianas, podemos establecer una diferencia entre estas tres geometrías, es decir, entre la geometría euclidiana, entre la geometría hiperbólica y la geometría elíptica. En cuanto al gráfico de un triángulo, en la geometría euclidiana lo podemos ver de esta manera, desde un plano, desde la geometría hiperbólica de esta manera y desde la geometría elíptica de esta manera. Lo que nos aporta este gráfico es que la suma de los ángulos interiores desde las distintas geometrías van a ser distintas. Por ejemplo, en la geometría euclidiana va a ser igual a dos rectos la suma de los ángulos interiores de este triángulo, es decir, a 180 grados. Desde la geometría hiperbólica va a ser menor que dos rectos y desde la geometría elíptica mayor que dos rectos.
Lógica difusa. La lógica difusa utiliza expresiones que no son ni totalmente ciertas ni completamente falsas. Esto quiere decir que los valores oscilan entre dos extremos, a comparación de la lógica clásica, que las proposiciones pueden tomar un valor de verdad, es decir, verdadero, o un valor falso. Esta teoría de la lógica difusa fue investigada a mediados de la década de los 70 por Sadie, quien propuso el concepto de conjunto difuso o borroso, también llamado fuzzy set. Sadie intenta representar el conocimiento lingüístico a través de conjuntos difusos y sus funciones características, es decir, que trabaja con datos numéricos y lingüísticos. Podemos decir que los datos numéricos son más precisos, pero a veces los términos lingüísticos aportan mayor información, es decir, son más útiles. Bueno, Sadie publica su ensayo Fuzzy Set en 1965 y años más tarde publica Fuzzy Algorithm. Sadie propone el término fuzzy, aunque otros utilizaban el término vaguenés, que significa vaguedad. Asimismo ocurrieron eventos importantes de esta lógica difusa. Por ejemplo, en el Reino Unido, Asilian y Mandani desarrollan el primer controlador difuso, pero la primera implantación del controlador difuso fue por Smith y Company. Luego también en Japón se implementa la lógica difusa. Fuji en Japón se implementa el control de inyección química. Y por último podemos decir que la lógica difusa también se puede aplicar en las redes neuronales, también llamado neurofuzzy. La lógica difusa fue aplicado en el control automático de procesos, lo que logró un gran éxito en Japón, ya que este país empezó a elaborar productos con esta tecnología y gracias a la participación de universidades, el gobierno japonés y también las industrias. Luego de este éxito de Japón se lanzaron al mercado miles de productos con tecnología fuzzy. Por ejemplo, los productos que utilizan la lógica difusa son el rubro de la metalurgia, los robots, por ejemplo, lavarropas, cuando hace el autorregulado del jabón dependiendo de la suciedad de la ropa, automoción, por ejemplo, en el control de la velocidad, en el frenado, lavaplatos, ascensores, en televisores, en la regulación del color de las pantallas y, por ejemplo, en otros productos como las heladeras, en el descongelamiento, en el control del frío, por ejemplo. Bueno, en la lógica difusa tenemos que tener en cuenta qué es un conjunto difuso y entonces interviene la teoría de conjuntos. Sadie propone un ejemplo de hombres altos, pero en este caso vamos a diferenciar la teoría clásica, de la lógica clásica, con la teoría de la lógica difusa con este ejemplo. Por ejemplo, en la lógica clásica, un hombre es alto cuando es mayor a un cierto valor. Entonces, este hombre puede pertenecer o no puede pertenecer al conjunto. Vemos la visión de la lógica clásica, que los hombres con estaturas mayores a 1,80 pertenecen al conjunto y los menores a 1,80 no pertenecen. Fíjense que hay dos extremos, 1 y 0. En cambio, los hombres altos en la lógica difusa se le asigna a cada valor un grado de pertenencia al conjunto entre 0 y 1. Vemos la visión de la lógica clásica,
que un hombre con X altura se le asigna un valor entre 0 y 1. Fijémonos un ejemplo. Por ejemplo, un hombre de 1,79 metros en la lógica clásica no va a pertenecer al conjunto. En cambio, en la lógica difusa sí pertenece, con 0,8 grados de pertenencia. El grado de pertenencia se define mediante una función característica. Es decir, esta función característica toma valores entre 0 y 1 y se representa con pares ordenados. Entonces la condición que deben cumplir las funciones características es tomar estos valores entre 0 y 1. Y estas funciones pueden ser triangular, trapezoidal, gaussiana y sigmoideal, entre otras. Y hay que tener en cuenta que a mayor cantidad de funciones elegidas tendremos mayor resolución, pero esto conlleva una mayor complejidad en el razonamiento. Bueno, y nos preguntamos ¿cómo se representan las operaciones en conjuntos difusos? Primero tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de la unión, de la intersección o del complemento. En este caso la intersección. En el conjunto de la teoría clásica es representada de esta manera, A intersección B. Pero ¿cómo generalizamos esto para conjuntos difusos? Fijémonos en el gráfico, que este es el gráfico de dos conjuntos difusos, que es la intersección. Y Sadi propuso una operación para las funciones de membresía de los conjuntos. Es decir, la operación va a estar definida por el mínimo. Fijémonos que va a tomar un mínimo entre las dos funciones de membresía del conjunto A y la función de membresía del conjunto B. Fijémonos que el punto de intersección iba a tomar esta parte inferior, la intersección. Luego tenemos la unión, que en la teoría clásica se representa de esta manera, A unión B. Y otra vez nos hacemos la misma pregunta. ¿Cómo generalizar esto para conjuntos difusos? Bueno, Sadi también propuso que las funciones de membresía va a estar definida por el máximo de la función de membresía del conjunto A y la función de membresía del conjunto B. Fíjense que el punto de corte hasta acá y toma toda esta parte superior. Y por último está el complemento, que en la teoría de la lógica clásica lo vemos de esta manera, y en la lógica difusa el gráfico sería este. El complemento a 1 le restamos la función de membresía del conjunto A, es decir, 1 menos la función de membresía A, lo que obtenemos el complemento de este conjunto. Fijémonos que si sumamos el conjunto y el complemento nos va a dar 1, que es lógico. Concluyendo con el tema, podemos decir que las funciones de unión y de intersección se pueden generalizar. Entonces, por ejemplo, una unión debe cumplir ciertas restricciones y además se la conoce como conorma triangular. Y las operaciones que cumplen la conorma triangular son el operador máximo y la suma algebraica. En cambio, cuando hablamos de la función de intersección, es conocida como norma triangular, y las operaciones que cumplen la norma triangular sería el operador mínimo y el producto algebraico. Ya concluyendo con el tema, podemos decir que dos leyes lógicas que se cumplen en la
teoría de la lógica clásica, que sería el principio de contradicción y el principio de exclusión, no se cumplen en la lógica difusa.